Según los parapsicólogos, el ectoplasma es una sustancia de origen desconocido que a veces sale de la boca del médium cuando está en trance. En esta sesión de espiritismo se produce un fenómeno inexplicable que responde a esa descripción. Rendell es un conocido médium de los años 50. En su momento fue considerado uno de los más poderosos y con mayor capacidad para establecer contacto con los muertos. Normalmente entraba en trance en esta misma habitación, donde realizaba la mayoría de sus sesiones, de las que después no recordaba nada. No todos los médium experimentan las mismas sensaciones cuando entran en trance. Algunos mueven objetos, otros levitan, y Rendell podía generar figuras ectoplasmáticas. Por medio de vómitos, Rendell supuraba una sustancia amorfa y gelatinosa que adquiría una extraña forma y se mantenía suspendida cerca de su rostro. Es lo que se conoce como ectoplasma, y en ocasiones adquiere formas humanas bien definidas. Durante esta sesión, vieron también una figura borrosa tras el médium. La cámara también la pudo captar. Según dijo él mismo, los mensajeros de las esferas espirituales entran en contacto con él desde otros planos de energía y se aparecen como efectos de luz. ¿Podría ser esta la explicación a la figura que estamos viendo? Rendell acabó la sesión agotado y con los restos del ectoplasma frente a él. Lo cierto es que no se pudo determinar la composición exacta de esta sustancia. En todo el mundo hay personas que se dedican a establecer contacto con los muertos, pero médiums reconocidos hay muy pocos. ¿Los objetos tienen alma? ¿Una imagen tallada en un cuadro puede cobrar vida? Sabremos la respuesta en unos minutos. Extrañas energías rodean esta talla. Dicen que el espíritu del artista no descansó hasta guiarla a las manos de su verdadera dueña. Es una comedia. Sin embargo, entre las risas de los actores, el celuloide capta una presencia imprevista. ¿Qué ocurrió en aquel rodaje? Mira, fíjate, aquí es precioso. Esta película le resultará familiar a muchos. Se trata de 3 solteros y un biberón, una comedia ligera en la que lo último que cualquiera espera encontrar es un fantasma. La escena donde aparece es esta, y a simple vista no hay nada anormal, pero demos marcha atrás. La madre del protagonista entra en una habitación y apoyado sobre el cristal de la ventana se adivina un rifle, sin explicación. A continuación todos caminan hacia el salón y en esa misma ventana, tras una cortina, puede verse con perfecta nitidez un niño. En principio también sin explicación. Pero si revisamos la historia de este lugar encontramos que aquí, en la casa donde se rodaba la película, murió un niño, un hijo de los dueños, por el disparo fortuito de una escopeta. En muchos casos, las apariciones de fantasmas y de espectros, como sería el episodio de esta película, se produce en aquellos lugares en donde el supuesto aparecido ha vivido emociones intensas o incluso ha fallecido en circunstancias, por norma general, muy dramáticas. Hay otra explicación que muchos encontrarán más creíble. La explicación más sencilla y racionalista sería la de que se trate de un simple error de record, de un simple error de script, es decir, ese niño en un momento determinado del rodaje se cuela en esa escena y dado que solo se le va a ver unos segundos y que de hecho para poder verlo hay que parar la película frame a frame prácticamente, pues en un momento dado el director o el productor deciden no volver a rodar esa toma porque los gastos son mucho mayores que los beneficios que puede producir y dejarlo ahí simplemente. Es una versión lógica. Pudiera ser que el niño estuviera deambulando por ahí durante el rodaje de estas escenas y se escondió tras la cortina al oír la voz de grabando.
Pero no se pueden pasar por alto dos cosas. No había ningún rifle durante el rodaje ni en ningún otro momento de la película, y que se sepa tampoco un niño, excepto este bebé. Para los expertos en fenómenos parapsicológicos no hay duda. El rifle y el niño son una huella psíquica de un dramático suceso. Y la cámara, el testigo mudo. Sí, igual que yo. Esta escena de tres solteros y un biberón es la clara demostración de que gracias a una cámara de cine pueden registrarse presencias y manifestaciones que el ojo humano no está capacitado para detectar. ¿Se trata de una casualidad o las casualidades no existen? La única verdad irrefutable es que ahí aparecieron un rifle y un niño. ¿Cómo? Decidan ustedes. Sí, igual. Seguimos hablando de cine. ¿Creen que una película puede provocar la muerte? A esa pregunta intenta contestar un documental actualmente en rodaje. Otra Dimensión ha asistido a esta grabación basada en la extraña historia de un enigmático director español que murió descuartizado. ¿Se imaginan que una película pudiera causar la muerte? Hace unos meses salía a la luz un negativo insólito. De él se dice que quien lo ha visionado ha muerto. Se trata de los fotogramas de Ataúdes de Luz, una película española que comenzó a rodar en 1974 Sergio del Monte. Un personaje tan extraño como el material con el que pretendía experimentar. Un material que ha sufrido inusuales deterioros y que ni los expertos han conseguido restaurar. El gran problema que tiene esta película es que la distancia entre perforaciones ha sufrido inexplicablemente una disminución importante. Al parecer, la intención del director era demostrar una misteriosa teoría sobre el poder oculto de la luz, pero alguien quiso impedirlo. Sergio recibió amenazas de muerte para no llevar a cabo su proyecto. El tercer día de rodaje, apareció su cadáver descuartizado. Posteriormente, los tres productores que visionaron el material rodado murieron al poco tiempo de sendos tumores cerebrales. Una historia digna de ser llevada al cine, como está haciendo Nacho Cerdá. Cautivado por la leyenda negra en torno a esta película inacabada, decidió rodar un documental sobre su enigmático autor. De alguna forma era o un loco alucinado o una persona con un gran conocimiento de lo que estaba haciendo y que probablemente daría mucho que hablar. Nos estaba diciendo que la película era capaz de captar cosas que el ojo no veía. Poco se sabe de Sergio del Monte. Apenas unas notas en un diario, donde plasmó parte de sus teorías y escasos testimonios de los pocos que dicen haberle conocido. Nacido en un pequeño pueblo de Orense, su personalidad era la de un hombre solitario y sin domicilio fijo que vivía a caballo entre el madrileño barrio de Chamberí y varias ciudades de Europa. Al parecer, trabajó fugazmente como documentalista en El Nodo, pero su verdadera pasión era filmar cadáveres. Desde luego podía decirse que no era un director de cine común, muchísimo menos. Era como si hubiera un recrearse en la muerte próxima de aquellos a los que retrataba. Además, vivía obsesionado por la luz hasta el punto de que se le vinculaba con una secta de adoradores del sol, llamada Dies et Orbis. Bueno, yo le conocí probablemente en una de las peores épocas, ya fue unos meses antes de su muerte, era un hombre tremendamente angustiado. ¿Descubrió Sergio del Monte una verdad aterradora que otros decidieron mantener oculta a cualquier precio? ¿Pudo realmente ocurrir todo esto alguna vez? Yo te diría que lo prudente sería dejarlo como está. La sombra de Sergio del Monte cubrirá dentro de poco las pantallas de cine. Solo entonces se desvelará el oscuro secreto que se oculta tras este personaje. La verdad es aún más sorprendente.
Cuando nos hacemos un corte o una lesión, nuestra piel sangra, pero ¿creen que los muros de una casa también pueden sangrar? Esta noche acudimos a una vivienda cuyas paredes gotean un líquido encarnado. ¿Estará herida? Saint-Quentin es una pequeña ciudad situada al norte de París, y aquí, en esta casa, se instaló en septiembre de 1986 una joven pareja de recién casados. Todas las mañanas él se marcha a trabajar y ella se queda al cargo de la casa. Un día descubre unas manchas en la encimera de la cocina. No les da mayor importancia hasta que encuentra otras en una pared, en su ropa y hasta en las sábanas. A medida que iba limpiándolas, aparecían otras en el pasillo, en los dormitorios y en el comedor. Al misterio de las manchas de sangre hubo que añadir ruidos extraños. Oíamos ruidos de la vajilla, muebles que se movían y puertas que se cerraban, pero no encontrábamos nada. Y en cuanto volvíamos a la cama, los ruidos empezaban otra vez. Lucy duerme cada vez peor y está muy asustada. Incluso baja al sótano pensando en encontrar allí una respuesta, pero no hay nada. Aterrorizados, deciden poner el caso en manos de la policía. ¿De dónde salían esas manchas? Sospechando que pudieran ser víctimas de una broma macabra, los agentes hacen una sencilla prueba. Cubren el suelo con harina y cierran la casa. Esa noche, Lucy y su marido duermen fuera y regresan a la mañana siguiente. Y encuentran nuevas manchas. Después de esto, hemos recogido muestras de sangre de las sábanas y del papel de las paredes para analizar. Se trata de sangre humana y solo sangre humana. De todos modos, el informe no excluye la posibilidad de que la sangre tenga un origen extranatural. La policía recurre a un médium. Él miró por toda la casa y al final nos dijo que había algo en el sótano. Cavaron en el lugar por él señalado con la esperanza de encontrar huesos humanos, pero no fue así. Allí no había nada. Después de 3 semanas de pesadilla y sin una respuesta lógica, la joven pareja abandonó su casa. En el aire de Saint-Quentin flota aún una pregunta. ¿Qué secretos encierran estas paredes? Estos personajes habitan en un cuadro que ha pasado por varias manos. Su última propietaria asegura que la talla de madera quería volver con su auténtica dueña. ¿Puede un objeto cobrar vida y decidir a quién pertenece? Él es el protagonista de nuestra próxima historia, que ocurre en un pueblo de Sevilla. ¿Es posible que el espíritu de los muertos pueda dominar la mente de los vivos? ¿Existen personas que, sin saberlo, actúan guiadas por la voluntad de los difuntos? A mí me llamaba el cuadro, no te puedo explicar, era una sensación que yo nunca la he vivido jamás. Era una cosa como más que una embaraza cuando se le antoja algo. Yo he pensado muchas veces de que este hombre, o sea, como el espíritu, ¿no? Pues el hombre no puede ser, el hombre está muerto, ¿no? Como si empujara a mi mujer, como si se metiera en la mente de mi mujer, o utilizara a mi mujer, así, ¿no? Utilizar a mi mujer para llegar a mudarnos aquí y este cuadro ponerlo allá afuera, ¿no? Esta historia arranca hace 10 años. Sin saber por qué, fruto de un impulso irrefrenable e inexplicable, Ángeles compra una tabla tallada en un mercadillo ambulante. Poco después, cae enferma y comienza a odiar de forma obsesiva la que hasta entonces había sido su casa. Algo me decía que era la casa, que yo no estaba a gusto en esa casa, yo no tenía hora para entrar en esa casa, yo nada más quería irme, y yo miraba el cuadro y más ganas me entraban de irme. Pero esto es solo el comienzo.
Pronto, Ángeles y su marido empiezan a ver sombras en la casa. La presencia de un ente extraño parece querer manifestarse entre estos muros. Pues había la sombra, ¿no? Las sombras que yo veía, pues yo no le decía nada, porque yo, como me goza, no me goza nada, es que son mujeres lo que se queda en mi casa. Yo digo que veo sombras, capaz que vayáis, la van a estar muertas de miedo, ¿no? Pues yo de momento estoy cosiendo, miro sin parar al lado y me noto una presencia además que te hacía notar que estaba allí. Y yo miré y me miraba y como eso seguía como mirándome, pero no cara, ojos ni nada. Yo sé que me estaba mirando, estaba así, pero era como, yo no te sé explicar, como humo, pero más denso que el humo, no sé. Tras mucho buscar, por fin, la familia Sánchez se muda de casa. Ya en su nuevo domicilio, Ángeles se obsesiona por el lugar que debe ocupar la talla y la cambia de sitio hasta en 5 ocasiones para terminar colocándola en la entrada, en un lugar visible. De una manera clara, la presencia de esta talla en la vida de Ángeles la guiaba hacia un objetivo concreto. ¿Cuál? La respuesta estaba a solo unos metros, al otro lado de la calle. Casualmente su vecina era la auténtica dueña de la talla. Mi hijo lo vio el otro, Demetrio, que fue el que lo vio, se quedó, dice, maita, que he visto el cuadro de la Niva, que decíamos otra Niva. Digo, el cuadro, y si no más, que el que vendió, el que dio, digo, no lo dio. Dice, ahí enfrente están han de vender tabaco. El hijo de Josefa, Rodolfo, falleció hace 7 años. Le había regalado la talla a su madre en 1970, nada más regresar de la cárcel. Durante 15 años, este bajorrelieve permaneció en casa de Josefa, pero un buen día, Rodolfo decidió entregarlo como donativo. Su madre nunca se lo perdonó. Rodolfo murió poco después. Yo pintaba la casa y cuando llegaba al sitio del cuadro no podía pintar, porque pasa a mí que no pintándolo vendría otra vez cuadro a mis manos y así así. Tras 12 años sin saber de la talla, Josefa la recuperaba en 1998 de forma casual y misteriosa. ¿Habría utilizado Rodolfo a esta mujer para acercar el bajorrelieve a su madre? Lo único cierto es que desde que Ángeles le devolvió la talla a Josefa, ésta ha visto a su hijo en varias ocasiones. O sea, la cuestión del cuadro, que él me estará diciendo, mamá, ya tiene ahí lo que yo te quité. Porque me lo quitó él, si mamá, yo te lo quité, pero Dios me perdone. Y será eso, y ahora me ha agarrado, y de entonces parece a mí que está más aquí en mi casa. Porque es que yo lo he visto 2 o 3 veces. Al parecer, el espíritu de Rodolfo presente en esta talla de madera dominó durante casi 7 años la mente de una extraña, con un único objetivo: conseguir el perdón de su madre. Clarividencia. Facultad de ver o discernir lo que está oculto. Los detectives psíquicos utilizan su capacidad de percepción más allá del tiempo y del espacio para localizar a personas desaparecidas o resolver cruentos crímenes. Una labor en la que a veces han colaborado con la policía. ¿Será cierto que estos profesionales poseen poderes mentales? Peter Urkos, el profesor Lewitch, Dorothy Allison y Gerard Croisset, hombres y mujeres que se han enfrentado con frecuencia a la difícil tarea de localizar a personas en paradero desconocido. Su reto, dar con ellas antes de que sea demasiado tarde. Su ayuda, únicamente el poder de su mente. Son los detectives psíquicos. En España hay varios. José María Pilón, jesuita, 77 años. Es experto en radiestesia. Ha colaborado en numerosas búsquedas. Sus instrumentos son una brújula, un péndulo y un enorme poder de concentración. Actúa solo y de madrugada. Cuando por hipótesis la persona está quieta, primero empieza el mapa mundi. El mapa mundi me da el continente. El mapa del continente me da el país. El mapa del país me da la región. El mapa de la región, la zona. El mapa de la zona, la ciudad. Y si tengo un callejero o un plano de la ciudad, se puede llegar exactamente al punto exacto donde la persona está. El radiestesista tiene la capacidad de localizar todo aquello cuya ubicación se desconoce, pero a veces la casualidad juega malas pasadas.
1977. ETA secuestra a Javier Ibarra, hijo de un industrial vasco. Policía y Guardia Civil lo buscan sin tregua. No hay rastro del joven. Aparece entonces en escena el padre Pilón. Guiado por lo que el péndulo le indica, dirige las labores de búsqueda hacia los montes de Llodio. Y estaba allí. Lo que pasa es que cuando estábamos ya prácticamente a 200 metros, íbamos a ir, apareció un hombrecín. ¿A dónde van ustedes? Vamos a Navarra de abajo. Uy, ni lo intenten, porque con lo que ha llovido está toda la carretera completamente enfangada. El capitán, bueno, muchachos, ya que no, venga, nos volvemos otra vez a Murrio, donde habíamos salido. Y a los pocos días le mataron. ¿Pero qué esconde la mente de estas personas capaces de comunicarse con quienes están en una situación extrema? Que el sujeto que está secuestrado está de alguna forma tratando de traspasar los muros del zulo o los muros de los elementos de contención, porque es la única forma que tiene de tratar de comunicarse con su familia. ¿Que esos mensajes pueden ser captados por alguien? Yo no lo dudo. 1997. La familia de Javier Gastón pide ayuda a la vidente María José Bermejo. Habían pasado 40 días y nada se sabía del joven desaparecido. María José percibe que Javier está muerto y que su cuerpo permanece oculto en los montes ya rastreados. Lo había visto todo perfectamente desde mi casa y me situé, pues que efectivamente que yo de aquí no me movía, que este chico estaba aquí y si se había mirado 100 veces, pues habría que mirar pues 101 las necesarias. Lamentablemente sus visiones eran certeras. Orientada por María José, la familia de Javier descubrió su cadáver a pocos metros de la granja donde fue asesinado. María José nos motivó a seguir buscando y de hecho a los 2 días apareció. Paloma Navarro es paragnosta. Trabaja en el grupo EPTA junto al padre Pilón y otros investigadores. En su caso, la bola y las cartas le ayudan a recibir los mensajes que ella busca. Yo cambio un estado mental por otro y entonces ya entro en un estado alterado de conciencia que es el que me permite concentrarme y percibir. Allí donde hay un caso pendiente aparece un médium. Todos recordamos a las niñas de Alcácer, a Anabel Segura, el largo secuestro de la farmacéutica de Olot y más recientemente la muerte de Rocío Bannikov. Policía y Guardia Civil son cautos y prefieren hablar de mera casualidad cuando los medios aciertan, pero por si acaso están alerta. Oficialmente nunca. Ahora, a nivel personal, policías que yo conozco y que en determinados casos pues han querido tener más pistas, digamos, a través de mí, sí. Hasta la consulta de Paloma llegaron algunas madres de la Plaza de Mayo en busca de noticias. La dictadura argentina había convertido la vida de muchas familias en una búsqueda desesperada de sus seres queridos. Y en un caso concreto de un chico que yo vi muy claramente en la bola que estaba vivo y que había salido del país, había podido salir del país, pues al poco tiempo vino a verme una chica argentina diciéndome que era la mujer de este señor que yo había visto y que efectivamente estaba vivo y fuera del país. Quizás sea casualidad, o tal vez no. Lo cierto es que la comunicación extrasensorial parece funcionar. Sirva como ejemplo la experiencia del médico alemán Hans Bender, que tras estar a punto de morir, tuvo la idea que le llevó a inventar el electroencefalograma. Cuando llega a su casa, se encuentra con un mensaje de su hermana diciendo: estoy muy preocupada, ¿qué te pasa? De alguna forma él piensa: yo le he mandado un mensaje, ¿qué mensaje le he podido yo mandar a mi hermana? Entonces él piensa que es un mensaje eléctrico. Queda en el aire un interrogante. ¿Pueden estos detectives psíquicos cambiar el curso de los hechos? ¿O están condenados a sufrir en silencio por ser testigos anticipados de un destino inamovible? Están ahí, puedo verlos. Esta noche, en Otra Dimensión, seguimos hablando del poder de la mente, pero no solo para ver cosas en la distancia, también para tocarlas. La psicoquinesia es la capacidad de mover objetos gracias a una fuerza mental. Véanlo. ¿Es posible mover objetos sin tocarlos, tan solo con el poder de la mente? Los humanos llevamos años preguntándonoslo y viendo a personas que, como esta mujer, afirman poder hacerlo. Nina Kulagina, de nacionalidad rusa, recorrió allá por los 60 las cadenas de televisión más importantes, dejando rostros asombrados a su paso.
En cada sesión perdía hasta 4 kilos de peso debido a la tensión mental que tenía que soportar. Antes de la demostración se estudiaba cada objeto para evitar fraudes e incluso llegaron a taparse con una cubierta de plástico, lo que no impedía que Nina los moviera. En esos años, de los países del este de Europa surgían cada vez más personas con poderes sobrenaturales, y siguen surgiendo. De Ucrania es este hombre, quien afirma poder mover no solo objetos, sino también a una persona de complexión fuerte. Para demostrarlo, ha escogido a un joven de entre el público. Su buena predisposición no oculta que está al borde de la risa, pero nadie pretende que camine o baile en contra de su voluntad, solo moverle del sitio. Y el joven recibió un empujón que le hizo caer sin que nadie le pusiera una mano encima. Ahora, en otra dimensión, vamos a hablar de almas gemelas, almas entre las que existe un vínculo indestructible. Esta es la historia de dos amigas unidas por una fuerza espiritual, pero esta noche una de ellas se enfrenta a la muerte. Dentro de nosotros conviven un lado humano y otro animal que puede salir a la luz. Pero las historias de hombres alados, centauros y otros mutantes son solo fábulas. Está escrito que hace siglos en Cantabria vivió un hombre pez. Dicen que en lugar de piel tenía escamas, aletas en lugar de manos y branquias en vez de pulmones. Muchos creen que Francisco de la Vega Casar era un extraño mutante, mitad pez, mitad hombre. Liérganes, Cantabria, mediados del siglo XVIII. El niño Francisco de la Vega Casar crece junto al río Miera. Aquí es donde desarrolla su increíble capacidad para nadar y sumergirse durante horas. Año 1764. Francisco tiene 15 años y se dirige a Bilbao con el fin de aprender el oficio de carpintero. No se aleja del agua. Todos los días acude a la ría del Nervión para nadar durante horas, pero un día Francisco no regresa. Sus amigos y familiares, tras días de intensa búsqueda, se convencen de que el agua se lo ha tragado y le dan por muerto. 5 años más tarde, en algún lugar de la costa gaditana, las redes de un grupo de pescadores recogen una extraña presa. Un ser al que describen con rasgos humanos, pero repleto de escamas. Semanas después de su captura, el extraño ser por fin se pronuncia. De su boca solo sale una palabra: Liérganes. Pista suficiente para vincularle con la desaparición de Francisco y devolverle a Cantabria. Una vez allí, el llamado hombre pez reconoce el entorno y se dirige al hogar de sus padres por su propio pie. Francisco de la Vega Casar había vuelto a casa. Era un hombre muy servicial y se dedicaba pues a hacer encargos, recados para unos y para otros, y se cuenta de que si alguno tenía necesidad de mandarle un recado a Santander, le encomendaban a este el recado y este, en lugar de ir andando, entonces no había medios de locomoción, se iba a través del río, nadando por el río. 9 años más tarde, Francisco aún no se ha acostumbrado a vivir en tierra y se lanza a su medio natural, esta vez para siempre. ¿Era Francisco de la Vega Casar un hombre pez? Su historia está a caballo entre la realidad y la leyenda. Las escamas podrían tener su origen en una severa ictiosis. Como vemos en las imágenes, esta enfermedad puede provocar eczemas que asemejan la piel de pez.
Pero ¿cómo era capaz de permanecer tanto tiempo bajo el agua y a bajas temperaturas? ¿Y cómo se explican sus misteriosas desapariciones? Nunca lo sabremos, pero de lo que sí tenemos constancia es de su existencia. Así lo certifica esta fe de nacimiento. En cualquier caso, la figura de Francisco de la Vega Casara ha traspasado el tiempo y aún hoy su historia es recordada en Liérganes, donde el fondo del río Miera oculta la respuesta al enigma del hombre pez. En unos momentos viajaremos en una nave con rumbo a las estrellas. Hasta ahora era materia reservada. Hoy, otra dimensión les muestra grabaciones de ovnis realizadas por la NASA durante misiones espaciales. Que se esconde detrás de las estrellas. Muchos de los astronautas que han viajado hacia ellas tropezaron con objetos de origen desconocido que les pusieron en guardia. Estas son imágenes grabadas por la NASA. Nos asomamos al espacio estelar. Miles de personas fueron testigos a través de la televisión del lanzamiento de la nave Columbia. Pero lo que las cámaras no mostraron fue una imagen que sembraría más tarde la inquietud en la comunidad científica. Un objeto no identificado apareció súbitamente cuando el transbordador entraba en órbita. A día de hoy sigue sin conocerse su procedencia, pero de lo que no cabe duda es de que constituyó una amenaza para la seguridad de la nave. Las misiones tripuladas de la NASA han grabado accidentalmente en más de una ocasión objetos de origen misterioso, pero la prueba más sorprendente fue la que recogieron Neil Armstrong y Buzz Aldrin justo antes de alunizar en el verano de 1969. Fenómeno de la democratización del arte. Ensombreciendo con su luz todo lo demás. Tal vez se trata, como sostiene la NASA, de un reflejo, o puede que contribuyó a avivar los comentarios que aseguraban que los astronautas del Apolo 11 vieron naves extraterrestres vigilándoles desde un cráter mientras ellos caminaban sobre la superficie de la Luna. Algunos ufólogos están convencidos de que existió un plan secreto del gobierno estadounidense para proteger a los ciudadanos ante un posible ataque alienígena, y que siguiendo ese plan se han utilizado armas de gran alcance por encima de la superficie terrestre. En estas imágenes, grabadas por la propia NASA a bordo del Discovery, se observa un objeto volador no identificado que emerge de la atmósfera, situándose en el ángulo superior izquierdo. En la parte de abajo se percibe un peculiar fogonazo y el extraño objeto desaparece. La NASA sostiene que lo que se ve en estas imágenes son partículas de hielo procedentes de los motores de la lanzadera, una teoría que no todos comparten. Una partícula de hielo no puede detenerse durante medio segundo y salir despedida por efecto del chorro de propulsión de la lanzadera. Este vídeo marca un hito. Es realmente importante porque estamos ante una nave que surca el espacio. El Dr. Kasser ha trabajado para el gobierno norteamericano en el desarrollo de armas de defensa. Su opinión es la de un experto y él está convencido de que las cámaras de la NASA grabaron vehículos extraterrestres sobre nuestro planeta. Todas las construcciones que reposan sobre un viejo camposanto están rodeadas de misterio. Las obras de ampliación de la Facultad de Derecho de Córdoba abrieron hace unos años la caja de Pandora. Comenzaron a oírse quejidos, los ascensores funcionaban solos y fugaces siluetas se paseaban por los pasillos. Estaban produciéndose fenómenos poltergeist. Córdoba, año 2001. En esta ciudad andaluza es difícil atravesar el puente que separa pasado y presente. En algunos
alguno de sus edificios, sus antiguos ocupantes parecen haber encontrado la eterna morada. La Facultad de Derecho es uno de esos inmuebles, uno de esos extraños lugares donde parece reposar la energía de los acontecimientos vividos en sus entrañas. No sé exactamente lo que es, pero yo sé que existe algo, alguna fuerza o algo que se manifiesta aquí, sí. Hemos ido andando por el pasillo y también hemos oído como que se ha quejado alguien. Hemos mirado para un lado y para otro, pero no hemos visto nada. Muchos callan, pero la presencia de sombras fantasmales, movimientos de objetos y ruidos inexplicables son habituales desde hace casi una década en los pasillos, aulas y despachos de este inmueble cordobés. ¿Cuál podría ser el origen de los misteriosos sucesos? ¿Estaría relacionado con los diferentes usos que ha tenido este edificio? El inmueble fue construido tras la Reconquista, acogiendo en 1510 un convento de carmelitas calzadas que dedicaron su vida a atender a los enfermos de Córdoba y sus alrededores. Tuberculosos, leprosos y todo tipo de pacientes terminales vivieron sus últimos días entre estos muros. Lo que se puede producir en ese momento entre aquellas paredes de piedra pues son escenas verdaderamente dantescas. Estamos hablando de la muerte pura y dura. Si eso ha quedado almacenado ahí durante 500 años, no es raro que actualmente, o más concretamente de 2 años a esta parte, se vengan produciendo fenómenos que tanto el alumnado de la Facultad de Derecho como el profesorado están diciendo que efectivamente ahí suceden cosas que no tienen explicación. Son muchos los que aseguran haber percibido extraños magnetismos, sobre todo en el Departamento de Historia del Derecho y en el piso superior del claustro, en la esquina que da acceso a la antigua morgue del hospital. Este último es uno de los lugares más temidos del edificio. En la zona se han observado cambios térmicos extremos y la presencia de una figura errante, lo que algunos han identificado como una dama blanca. Yo he llegado a unos despachos a las 6 de la mañana, que están cerrados, he ido a abrir la puerta y me la han abierto. Yo sí tengo miedo. Yo llevo ya aquí mucho tiempo y todavía me da miedo subir, por ejemplo, a la primera planta sola. O subir a la segunda planta. Incluso yo muchas veces cuando tengo con el turno de tarde, que entro a las 3 de la tarde, subo a Mercantil, que no hay nadie, y me da la sensación como si alguien me estuviese mirando. Los fenómenos también se han manifestado en la sala de reprografía. La anterior encargada dimitió de su puesto al contemplar cómo continuamente se encendían solas las fotocopiadoras. Pero esto no es todo. Desde hace unos 2 años, este tipo de fenomenología poltergeist. De hecho, la biblioteca y los nuevos departamentos y aulas están construidos sobre lo que en tiempos fueron las huertas del convento del Carmen. Al realizar estas obras, al levantar el suelo, aparecen restos óseos que aparentemente pertenecen a los monjes allí enterrados 400 años atrás. A partir de ese momento es cuando se empiezan a producir los fenómenos, digamos, de una forma más activa. Es cuando el alumnado empieza a confirmar que efectivamente se ve una extraña presencia que ellos identifican como una sombra que a partir de las 9, 10 de la noche comienza a atravesar los amplios corredores de esta facultad. Es más, en este misterioso lugar fueron obtenidas en 1998 diferentes psicofonías. De todas ellas, la más impresionante, según los expertos, fue la conseguida en la zona superior del claustro. En esta grabación se escucha una desagradable voz femenina que afirma: leprosería, inclusa maternidad, sanatorio para tuberculosos. Hasta convertirse en Facultad de Derecho hace poco más de 19 años, este edificio ha aglutinado una cantidad tremenda de sufrimiento. ¿Podría estar el dolor vagando por los corredores de este inmueble? Nadie puede probarlo. Aún así, lo cierto es que extraños ruidos, gemidos y sombras siguen atemorizando aún hoy a sus moradores. Otros edificios públicos españoles arrastran también la leyenda de ser morada de fantasmas. Nuestro colaborador, Iker Jiménez, nos habla de ellos. Muchos edificios oficiales en este país han sido alzados aprovechando la estructura de viejos palacios y mansiones. En muchos de ellos, ya desde antaño,
ocurrían fenómenos extraños, fenómenos de índole paranormal. Uno de los más significativos, sin duda, es el que salta a la luz pública en 1986. Ocurrió en Granada, en el edificio o Palacio de la Diputación. Allí, un sinfín de personas, funcionarios, trabajadores y empleados de la limpieza, observan la presencia de lo que dicen es un fantasma, un ente, un espectro, un individuo de gran altura, aparentemente un hombre, que va caminando por algunos pasillos. Además, algunas viejas máquinas de escribir se ponen a teclear solas y muchos armarios y otro tipo de enseres de oficina saltan hechos añicos. Allí, investigadores del Grupo Omega de Granada, entre ellos Juan Burgos y Mariano Carmona Almendros, descubren cosas realmente significativas. Una de ellas es que ese lugar fue antiguo paredón de fusilamiento y en su subsuelo hay una gran cantidad de huesos de antiguos cementerios. Quizá lo más estremecedor, sin duda alguna, sea la psicofonía que se obtuvo dentro del Palacio de la Diputación de Granada, quizá la más larga y más sobrecogedora de las obtenidas en nuestro país. La escuchamos. La siniestra voz clamaba una especie de profecía: os arrepentiréis. Poco después, el edificio oficial fue clausurado, cerrado al público. No es el único caso. En Guipúzcoa, en Canarias, en Badajoz, en otros lugares, edificios oficiales alojan en su interior un sinfín de misterios. Caníbal, el que se come a los de su misma especie. El yacimiento arqueológico de Atapuerca ha revelado que nuestros antepasados eran antropófagos. Lo que todavía no se sabe es si mataban a sus semejantes antes de comérselos o ejercían de carroñeros. Aún quedan muchas páginas por leer de este histórico manuscrito grabado en piedra. Carne humana, canibalismo, vísceras, músculos, huesos. Aquí en España, los hombres se comían unos a otros. La carne humana formaba parte de la dieta de nuestros antepasados. No es ninguna leyenda, es Atapuerca, en la provincia de Burgos. Los hombres que habitaban hace miles de años estos parajes burgaleses tenían costumbres inimaginables para la sociedad actual. Unos usos que poco a poco se van desvelando gracias a las investigaciones de los arqueólogos sobre los restos fósiles hallados. El Homo antecesor encontrado en el yacimiento de Dolina, en Atapuerca, era caníbal, o al menos en un momento dado lo fue, porque las evidencias arqueológicas, los huesos humanos allí encontrados, presentan marcas de cortes que evidencian la práctica de este ritual. Se trata de hábitos gastronómicos de hace 800.000 años, la época de la que datan los huesos más antiguos encontrados en este yacimiento. La antropofagia era tan normal como la recolección de frutos, la caza o la pesca. Los investigadores han podido demostrar que estos individuos tenían un aspecto físico semejante al nuestro, vivían en tribus basadas en vínculos familiares y utilizaban las cuevas de esta sierra para comer y guarecerse. Su destreza y pericia en las prácticas caníbales revela que era habitual comerse entre ellos. Cortaban los músculos con la precisión de un carnicero, a pesar de sus rudimentarias herramientas. Unas herramientas que fabricaban en sílex, un tipo de roca a base de golpes certeros con un canto rodado. Estos individuos están sujetando la carne con una mano, con la boca, y con la otra mano, con una lasca de sílex, están cortando estos fragmentos, de tal forma que a lo largo de la vida, de forma accidental, alguna vez ese filo de esa lasca de sílex está rozando los dientes, dejando unas marcas que van en sentidos muy concretos, marcando la orientación de ese corte. Año tras año se siguen encontrando fósiles en estos yacimientos, los más importantes de Europa.
Aún quedan por descubrir muchos secretos de nuestros antepasados más lejanos. Mataban a sus semejantes para comérselos o carroñeaban entre los propios congéneres que ya habían muerto. Y si los mataban, eran enemigos o pertenecían a la misma tribu. Atapuerca atesora un sinfín de enigmas que aún están por descubrir. Estas rocas han sido testigos del devenir de nuestra especie durante el último 1.000.000 de años. Sus cuevas encierran las claves de nuestra evolución a lo largo de varias eras. Desde el Pleistoceno hasta ahora, estas tierras no han dejado de estar habitadas por el animal más sorprendente del planeta, el hombre. Tal vez, conociendo nuestro pasado, lleguemos a entender nuestro presente. Conserven en su memoria los mejores momentos de este paseo por la otra dimensión y no olviden que tenemos una cita la próxima semana. Soy Mons Santiso y les deseo buenas noches. Que se